nuestra esperanza. Tú eres nuestra única esperanza, Señor. En ti esperamos como nuestros padres esperaron. Señor, nuestros ojos están puestos en tu misericordia. En tu misericordia, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Por favor, míranos en Ministerios Hebrón, Señor. Con ojos de misericordia, Señor amado. Con ojos de misericordia, Señor. Como fuego consumidor, para que sea consumido el orgullo y la soberbia de Sión, y solo quede el carácter del manso y del humilde. Con muchas riquezas, con oro, con plata, con mucho ganado y con vestidos, y compartid con vuestros hermanos. Hay aquí en este lugar hoy algunos de vosotros con muchas riquezas, con oro, con plata y con muchos vestidos, cosas del Señor mismo, de su naturaleza, de su presencia. Él les ha dado estas riquezas. Miren, por tanto, que no se llenen de orgullo, que no se envanezcan, porque deben saber que es el Señor quien se los ha dado y que no es nada vuestro. Mientras tanto, miren a vuestro alrededor. Hay hermanos que no tienen estas cosas. Los pequeños tal vez sean para ellos de ayuda y de vestido. Lázaro clama en vuestras puertas por misericordia. Y ya que el enemigo ha sido despojado, que todo el campamento participe del botín esta mañana. Gracias, Señor.
Te corono, Cristo
precioso. Cuando viste que aquel joven se entristeció
a la roca que es más alta que tú, aquel que es poderoso para pelear tus batallas, quien levanta tu cabeza y es tu gloria, porque a la final si tu vida logra cruzar la meta, habrá sido solamente por mi misericordia, dice el Señor. Señor, pon tus ojos en Cristo. Contempla su rostro de amor y lo terrenal se Señor, queremos poner nuestros ojos en ti, porque cuando te vemos, Señor, lo terrenal pierde su valor, se disipa, Señor. Gracias por estar en medio de nosotros aquí, Señor Jesús. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Quisiera, por favor, que abrieran sus Biblias en Génesis capítulo 1 y versículo 26. ¿Están ahí? Dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este versículo, hermanos, que leímos, describe el plan que Dios tiene para el hombre. Y hay 7 propósitos, ustedes lo pueden detallar, hay 7 propósitos por los cuales Dios te hizo a ti y me hizo a mí. El primer propósito por el cual Dios te creó dice que es para que muestres la imagen de Dios. El segundo propósito por el cual Dios te creó es para que muestres la semejanza de Dios. El tercer propósito por el cual Dios te creó es para que tú señorees sobre los peces del mar. El cuarto propósito por el cual Dios te creó es para que tú señorees
sobre las aves de los cielos. El quinto propósito por el cual Dios te creó es para que tú señorees sobre las bestias. El sexto propósito por el cual Dios te creó es para que tú señorees en toda la tierra. Y el último propósito por el cual Dios te creó es para que tú señorees en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este, hermanos, es el plan general de Dios para el hombre. O sea, estos propósitos, hermanos, son los que Dios quisiera cumplir en cada varón y en cada dama que se encuentra hoy en este lugar. Y haciendo un paréntesis, hermanos, no está por demás decirles que el Señor tiene propósitos generales y tiene propósitos específicos para cada uno. Los propósitos específicos son los que Dios te da a ti en lo personal. O sea, tú fuiste puesto por Dios en una familia, en una generación, en un entorno, y solo tú vas a poder cumplir ese propósito para lo cual Dios te ha llamado. Pero en esta mañana yo quiero ver el propósito general. ¿Cuáles son los propósitos generales de Dios para el hombre? Como estos que acabamos de leer. Y estos 7 propósitos, hermanos, y los más que nosotros encontramos en la Biblia, Dios los resume en una sola frase. Y por favor quiero que leamos el versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios. Este es el resumen de todo lo que Dios quiere hacer con el hombre. El hombre fue creado para que sea bendecido por Dios. Dios, hermano, te creó, te hizo, te formó, nos hizo para que seamos bendecidos por el Dios Todopoderoso. Dios, por medio del libro de Deuteronomio, hermanos, nos dice que el anhelo ardiente de su corazón es que tú seas bendecido en 3 áreas principalmente. Él quiere bendecirte con Dios en tu familia y en tu trabajo. ¿Y cuáles son las características de alguien que es bendecido por Dios? Alguien que tiene la bendición de Dios, hermanos, principalmente gozará de la comunión íntima con Dios. Alguien bendecido por Dios tendrá crecimiento en su vida espiritual, tendrá gracia delante de Dios y delante de los hombres. Alguien bendecido, hermanos, es como dice ese proverbio, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, alguien bendecido por Dios tiene un crecimiento, no está estancado. Alguien que es bendecido por Dios conoce los caminos de Dios y anda en los caminos de Dios. Y esta palabra bendecir, hermanos, en hebreo nos enseña un panorama más amplio de lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es que tú seas dichoso. Eso significa la palabra bendecir, que tú seas dichoso, que tú seas feliz con Dios, con tu familia y en tu trabajo. Esa palabra también significa prosperidad, y Dios quiere que tú tengas prosperidad con Dios, que prosperes con tu familia y que prosperes en tu trabajo. Dios quiere que tú seas bendecido con Dios, con tu familia y en tu trabajo. Dios quiere que tú, esa palabra también significa ser alabado, ser exaltado. Y Dios quiere, hermanos, alabarnos. Dios quiere que nosotros recibamos aceptación de parte del Señor, pero también por nuestra familia y en nuestro trabajo. Por favor, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 3. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 3 dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y a continuación, él sigue hablando de la bendición de Dios para el hombre. Dios, hermanos, anhela bendecirnos aún más, pero esas bendiciones están sujetas a que tú oigas, guardes y pongas por obra los mandamientos que Dios te dice. El plan de Dios es bendecir a todos los hombres que Él ha creado. Pero quiero, hermanos, en este momento que veamos 2 conceptos que tienen que ver con la bendición de Dios para el hombre. El primer concepto es que por medio de Cristo Jesús, hermanos, en el nuevo nacimiento, nosotros nacemos en un estado
de bendición. Y el segundo concepto es que Dios creó, nos hizo, nos formó para heredar bendición. Quiero ver 2 versículos con ustedes. Ustedes pueden buscar Efesios capítulo 1 versículos 3 al 4 y no sé si en la pantalla podemos poner Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 9. Vamos a ver 2 versículos que nos hablan de esto. Del primer concepto es que el Señor, por medio de Cristo Jesús, en el nuevo nacimiento, nacemos en un estado de bendición. Y el otro concepto es que nosotros también fuimos llamados a heredar bendición. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ahí vemos, hermanos, está hablando en tiempo presente. Tenemos bendición. Y el apóstol Pedro, dice en Primera de Pedro capítulo 3, versículo 9: sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para que heredaseis bendición. Es claro, primer concepto es que tenemos bendición, pero la segunda parte, el segundo concepto es que fuimos llamados a heredar bendición. Entonces quiero ver el primer concepto. Nos dice que en Cristo Jesús nacemos en un estado de bendición. Solo el hecho, hermanos, de que tengamos la vida de Cristo en nuestro corazón, aunque sea de una manera muy pequeña, y por eso es importante tener la convicción que tuvo Juan el Bautista, el cual dijo: es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Pero el hecho de que tengamos, hermanos, a Cristo en nuestro corazón, el hecho de que Dios haya pensado en ti, que haya pensado en mí, el hecho de que haya venido a morir por mis pecados y por tus pecados en la cruz del Calvario, es muestra de la bendición que Él ha derramado sobre nuestra vida. David dice, yo les leo, en el Salmo capítulo 8, versículos 3 al 9, dice David: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasan por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en la tierra. David entendía, hermanos, la gran bendición que es el hecho de que Dios haya tenido memoria, dice él, del hombre. David entendía la gran bendición, la enorme bendición que es que Él nos visite y pase tiempo con nosotros, ser parte, hermanos, de su creación, ser parte de sus planes eternos. Para nosotros es una bendición incalculable. Fuimos hechos en bendición y también, hermanos, por eso es que es una gran responsabilidad. Y es debido a esa bendición que tenemos al existir que Dios pedirá que le demos cuenta de lo que hayamos hecho con nuestra vida. Y es importante, hermanos, entender este concepto de que en Cristo Jesús nacemos en un estado de bendición. Y es importante entender este concepto porque hay personas, hermanos, que pierden de vista esta bendición que tenemos. Hay algunas personas que se preguntan con un ánimo negativo. Se preguntan, ¿por qué nací? Mejor me hubiera sido no haber nacido. O hay personas que en un estado, hermanos, de depresión desean morirse. O personas que en un momento de desánimo son incapaces de ver que el Señor tiene planes con ellos. Y la Biblia nos muestra 2 personas que desearon morirse. Uno con motivos equivocados y el otro con motivos correctos. 2 hombres que son de renombre en el reino de los cielos. Ellos son el profeta Elías y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Filipenses, si quieren ir ahí, Filipenses capítulo 1, versículo 24. Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 24 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho.
teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Vemos aquí que Pablo tenía motivos correctos. Para Pablo, en ese momento de su vida, el partir de esta vida lo llevaría a estar con Cristo. El morir para él le era ganancia. Y en 2 de Timoteo, Pablo dice: porque yo ya estoy puesto para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo había corrido y había terminado la carrera. Pablo había guardado la fe. Sus motivos para partir con Cristo eran correctos. Pero vamos a ver el otro caso. Veamos al profeta Elías, y gracias al Espíritu Santo por haber dejado registrado esta parte de su vida aquí. Elías, luego de hacer descender fuego de los cielos y hacer volver el corazón de Israel hacia Dios y destruir a los profetas de Baal, en Primera de Reyes capítulo 19 versículos 1 al 4 leemos que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Verso 3. Viendo pues Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Eso es un árbol. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ese deseo de morirse provino de dos cosas: uno, que lo estaban persiguiendo, y dos, de la declaración que él hace en el verso 4. Dice: pues no soy mejor que mis padres. ¿Y cómo eran sus padres entonces? Hay una frase, hermanos, que se repite vez tras vez. Yo no sé si está hablando aquí de su padre que lo engendró, o está refiriéndose al padre como los patriarcas o los príncipes o los reyes. Pero si está refiriéndose a su pueblo, a sus reyes, hay una frase que se repite y describen cómo eran algunos reyes. Y la frase dice: e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Sus padres habían pecado. Elías con esto estaba diciendo: soy pecador, al igual que mis padres, quítame la vida, oh Jehová. Él tenía un motivo incorrecto, pero no era el tiempo para que él muriera, porque más adelante vemos que el Señor tenía planes con él. Elías por un momento, hermanos, perdió de vista lo que el Señor quería hacer y deseó morirse. Y en Primera de Reyes capítulo 19 versículos 5 al 8 leemos: y Elías, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas. O sea, eso es una torta cocida debajo de las cenizas o sobre las cenizas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y en ese monte, hermanos, él recibió instrucciones de lo que él debía hacer. En ese monte él escuchó la voz de Dios, y saliendo de ese monte fue y puso por obra lo que había escuchado en ese monte. Elías entendió que Dios no había terminado con él, y es animador, hermanos, como les decía, ver el amor de Dios hacia Elías. Dios tiernamente envía un ángel para que lo alimente con una torta cocida sobre las ascuas. Y este dato de la torta cocida sobre las ascuas no es un dato insignificante. Este dato nos muestra, entre más cosas, que Dios conocía los gustos de Elías.
aún de cosas pequeñas como el de la comida. Este dato quedó registrado para que entendamos el amor de Dios hacia Elías y el amor que Dios tiene hacia su pueblo cuando atraviesa el valle de la sombra y de la muerte. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 45, versículos 9 al 13. Acompáñenme por favor a Isaías capítulo 45, versículos 9 al 13. Dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. O sea, está hablando los que pleitean con su creador y los que pleitean con los hombres. Y a continuación, él muestra el pleito que hacen a su hacedor. Y el pleito es este: ¿dirá el barro al que lo labra, qué haces? O dirá, ¿o tu obra no tiene manos? O sea, podrá decir el barro: Señor, ¿qué estás haciendo? ¿No estás viendo que lo que has hecho no tiene manos? Ay del que dice, ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Dios dice: no tengas pleito contra mí, ni con tu padre ni con tu madre. No le preguntes a tu padre diciendo: ¿por qué me engendraste? Ni a tu madre preguntes diciendo: ¿por qué me diste a luz? Dios dice: pregúntame a mí acerca de las cosas que yo quiero que hagas. Preguntadme de las cosas por venir. Y dice: y te mostraré qué te hice, dice el verso 13, para que despiertes en justicia, para enderezar todos tus caminos, para que edifiques mi ciudad y des libertad a mis cautivos. Es importante, hermanos, recalcar que Elías se expresó con estas palabras delante de la presencia de Jehová. Elías buscó al Señor en este momento de desánimo, en este momento de dificultad que él estaba atravesando, el valle de la sombra y de la muerte. Y tal vez alguien aquí ha sentido lo mismo que el profeta Elías. Tal vez no ha encontrado propósito en su vida, pero es importante entender que él expresó ese deseo al Señor. Y si alguien está aquí, hermanos, desanimado, siente lo que Elías dijo: pues no soy yo mejor que mis padres. Siente que ha cometido los mismos errores que su padre, no ve propósitos en su vida, está cansado, o como Elías está en peligro por su vida. Haga lo que hizo Elías: venga delante del Señor y Dios enviará su ángel. El ángel te sustentará, te alimentará, te dará a beber, te dará descanso, y volverás a comer y caminarás de día y de noche hasta el monte de Horeb, el monte de Dios. Y ahí escucharás lo que debes hacer, escucharás el propósito de Dios para tu vida. Y si no lo ves, Él te mostrará la bendición que Él tiene para ti. Humillemos nuestro corazón y que escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros. Y dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, Deuteronomio, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás tú en tu entrar y bendito tú en tu salir. Deuteronomios capítulo 28, versículos 2 al 6. Un hombre bendecido, hermanos, es alguien que aprende a escuchar la voz de Dios a través de sus líderes y a través de tiempos personales de búsqueda con el Señor. El segundo concepto, hermanos, que quiero ver es que la bendición de Dios para el hombre, Él nos hizo para heredar bendición. El apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3:9, ya lo leímos: sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Y una pregunta: ¿cuál es la bendición que estamos llamados a heredar? La vida de Cristo. En este día lo estamos viendo en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26.
lo vimos al inicio, cuando Dios dice hagamos al hombre, vimos que ese es el plan de Dios. Vimos 7 propósitos que Dios quiere cumplir en el hombre, 7 propósitos que Dios quiere cumplir en cada uno de los que estamos aquí. La bendición de ser hechos a su imagen y a su semejanza y señorear sobre todas las cosas que Él ha creado. Y quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 y veamos este versículo nuevamente como la herencia que nos ha sido prometida. ¿Cuántos creen que este versículo es la herencia que nos ha sido prometida? Quiero que veamos un dato que sucedió en el huerto. Adán y Eva escucharon de parte de Dios lo que Él quería. O sea, este versículo es el plan de Dios, no es la realidad. Ellos habían escuchado lo que Dios quería, ellos nacieron en bendición, gozaban de la presencia de Dios. Adán empezó su trabajo llamando a los animales por su nombre. La Biblia dice que él cuidaba y labraba el huerto, tal como Jehová le había mandado. Progresivamente ellos empezaron a tomar el control sobre la creación. Adán y Eva habían empezado a hacer lo que Dios les había dicho, trabajando y cuidando el huerto. Pero Jehová también les había dicho, señoreen. Y esa palabra habla de tomar el control por medio de una batalla. Ese es el concepto de señorear aquí en Génesis, tomar el control por medio de una batalla. Y más adelante vamos a ver esta palabra más a profundidad. Pero Dios les dijo, tomen el control sobre las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dentro de estos 3 grupos estaba la serpiente. Y vemos que ellos no se habían enseñoreado de la serpiente, ellos no habían tomado el control sobre la serpiente, ellos no habían dominado la serpiente, ellos no habían tomado control sobre la serpiente, permitieron que la serpiente pusiera en duda los mandamientos de Dios. Ellos escucharon a la serpiente, ellos empezaron a hablar con la serpiente cuando Dios les había dicho, señoreen sobre todos los animales que se arrastran en la tierra, sobre todas las bestias en toda la tierra. Dios había dicho claramente, hermanos, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y la serpiente les dijo, si comen no morirán. La serpiente les engañó y ellos murieron. Y estando en esa condición de pecado, hermanos, ellos no podían alcanzar esta bendición. Es más, la Biblia nos muestra que ellos, después que cayeron, ellos ¿qué hicieron? Se escondieron, huyeron de la presencia del Señor. Ya no se sentían cómodos cuando el Señor llegaba. Algo trágico sucedió. La serpiente tomó el control de la creación que había sido prometida al hombre. En Rescate, hermanos, nosotros leemos que fue hecha una promesa a la mujer que de su simiente vendría un Salvador, el cual iba a herir la cabeza de la serpiente, y la mujer, el hombre, tendría la victoria sobre el pecado. Y efectivamente, 4000 años más tarde, por medio de la sangre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo y la promesa del Padre Celestial, el reino pasó a ser de nuestro Cristo. Lo que quiero que note, hermanos, es que ellos sí tenían parte de la imagen de Dios, sí tenían parte de la semejanza. Ellos estaban progresivamente tomando el control sobre lo que Dios había hecho, pero no tenían toda la plenitud de la bendición. Y al igual que nosotros, ellos fueron llamados a heredar la bendición de tener la imagen y la semejanza de Dios y el señorío sobre la creación. Ellos tenían que acercarse día con día hacia Dios. Ellos tenían que desarrollar cada vez más esa relación estrecha con Dios. Ellos tenían que crecer en áreas de su vida. Ellos tenían que comer del árbol de la vida para fortalecerse. Ellos tenían que beber del río que salía. Día con día ellos tenían que escuchar a Dios y desechar lo que la serpiente les decía. Si ellos hubiesen heredado, hermanos, la bendición de tomar el control sobre la serpiente, ellos no hubieran pecado, porque Juan, en 1 de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
y Juan 5, 18 al 20, primera de Juan capítulo 5, 18 al 20, si me pueden acompañar ahí por favor. Primera de Juan capítulo 5 versículos 18 al 20. Dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Génesis 1:26 es parte de la herencia a la que hemos sido llamados a heredar. Tener la plenitud de Cristo en nosotros es la bendición de la herencia, es lo que hemos sido llamados a poseer. ¿Cómo es la bendición? Quiero que veamos brevemente algunas características de la bendición de Dios. La herencia, hermanos, a la cual Él nos ha llamado es asombrosa, es magnífica, es inexplicable. Y lo mejor es que el que obtenga esta bendición estará muy cerca de Cristo. Dice el verso 26 de Génesis capítulo 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? ¿Cuál es la imagen de Dios? Según lo que leemos. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? El hombre. Así es. Específicamente, la imagen tiene que ver con los rasgos físicos que un cuerpo posee. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios le estaba dando al hombre la oportunidad de llegar a tener sus características físicas. La Biblia habla de las manos de Dios, de los pies de Dios, de los párpados de Dios, de los ojos de Dios, pero sí, como también del corazón. Pero si, como vimos, este pasaje nos habla de heredar la imagen de Dios, entonces esto va más allá. Y esta bendición solo se podrá obtener cuando Cristo, por medio de la resurrección, nos dé, como dice Pablo, la imagen del celestial, o también llamado el cuerpo glorificado. Acompáñenme por favor a Primera de Corintios capítulo 15, versículos 47 al 50. Heredar la bendición es heredar la imagen de Cristo Jesús, heredar el cuerpo glorificado. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 47 al 50 dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales; y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa imagen que Dios quiere darnos tiene algunas características, y esas características las vemos en Cristo Jesús después de la resurrección. Y vemos que Él con su cuerpo comía, y esa es una gran bendición. Que la muerte, también en su cuerpo vemos, la muerte ya no tenía potestad sobre Él. Él podía atravesar paredes. Vemos que Cristo Jesús podía estar en un lugar y al instante podía estar en otro lugar. En Apocalipsis leemos que dice que de su boca va a salir una espada para traer justicia a la tierra.
No quiero entrar en más detalles, pero hay requisitos para obtener una mejor resurrección. Y espero, hermanos, que al escuchar cosas como estas no les suene como a fábulas, como a cuentos, como a mitos, sino que entendamos que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Y que si por una revelación nosotros podemos ver lo que Dios traerá sobre esta tierra y ver la gloria postrera, que será mayor que la primera, crezca en nosotros un amor por la verdad y que nos despojemos de todo peso y del pecado y corramos con paciencia la carrera. Jesús, hermanos, dice que sufrió y aceptó la cruz por el gozo puesto delante de él. Y si nosotros podemos ver, hermanos, el gozo que traerá este día nuevo, lo que Dios traerá sobre esta tierra cuando traiga los cielos nuevos y la tierra nueva, si nosotros podemos ver, hermanos, ese día, nosotros también vamos a correr la carrera, vamos a pelear la batalla, vamos a hacer a un lado todo lo que nos está obstaculizando para alcanzar lo que Él ha preparado para nosotros. Dame ojos, Señor, para que vea por tu Espíritu, y dame oídos que oigan tu voz. Verso 29 dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Otra característica de la bendición que nos ha sido prometida es llegar a heredar la semejanza de Dios. ¿Y qué es la semejanza de Dios? David entendía, dice David en el Salmo 17:15, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David entendía esto. Él le dice a Dios: Señor, si tú me concedes que yo vea tu rostro, si yo veo tu rostro día con día, un día voy a tener tu semejanza. La semejanza de Dios es el carácter de Dios, son las virtudes de Dios, es la naturaleza de Dios, la cual el hombre ha sido llamado a heredar. La Biblia nos enseña que Dios es amor. Esa es una virtud, es la naturaleza de Dios, es lo que estamos llamados a heredar. Si Dios es amor, Dios quiere poner amor en nosotros. Dios es fiel, Dios es paciente, Dios es misericordioso, Dios es humilde, Dios es manso, Dios es lento para la ira, Dios es justo, Dios disciplina, Dios aborrece la iniquidad, y más cosas que nosotros leemos que nos hablan de la naturaleza de Dios. Y nosotros somos llamados a heredar la semejanza de Dios, a tener el mismo deseo que el que Dios tiene, a ser fieles, a ser pacientes, a ser misericordiosos, a amar al prójimo. Somos llamados, hermanos, a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Qué glorioso es lo que el Señor quiere hacer con el hombre. Primera de Pedro 2, si pueden ir ahí por favor, Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 al 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, ¿cómo podemos obtener la bendición? ¿Cómo podemos obtener la imagen, la semejanza de Dios? La bendición de ser hechos a imagen y a la semejanza de Dios y señorear sobre la creación de una forma sencilla, hermanos. Dios nos dijo que esa obra solo la puede hacer el Espíritu Santo. Romanos 8:11, yo les leo, dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El llegar a tener la imagen y la semejanza de Dios solo se puede lograr si el poder del Espíritu Santo nos capacita para que la vida de Cristo sea lo único que tengamos y podamos decir como Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El señorear sobre la creación solo se puede heredar si permitimos que el poder del Espíritu Santo actúe en nosotros. Él tiene el poder para librarnos de lo que somos y llevarnos a la herencia que Él ha prometido. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es mi parte para alcanzar estas bendiciones? Quiero terminar viendo dos cosas. La primera,
es que debemos reconocer que solos no podemos heredar estas bendiciones. Es totalmente imposible, hermanos, que alguien sin la ayuda y sin la intervención del Espíritu Santo logre tener esta bendición. El Señor dice en Efesios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tener esta convicción de que sin el Espíritu no podemos hacer nada. Debemos estar convencidos, hermanos, de que solos vamos al desastre. Solos no vamos para ningún lado. Necesitamos la ayuda del cuerpo de Cristo. Necesitamos el cuerpo que Él ha levantado en estos tiempos para que junto con ellos caminemos y entremos a la herencia que Él ha prometido para nosotros. Lo segundo es estar convencidos o tener la convicción de que solo el Espíritu Santo actuando en nosotros hará que heredemos esa bendición. Y quiero ver esta palabra de Génesis capítulo 1 versículo 26. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Esa palabra señorear en el hebreo habla, miren de lo que habla esta palabra, habla de pisotear, habla de subyugar, habla de destrozar, habla de consumir, habla de dominar, habla de enseñorear, habla de mandar, habla de tomar. La palabra señorear habla de tener dominio mediante la idea de reducir las fuerzas del contrincante por medio de una batalla. Dios le ha dado al hombre la autoridad y la capacidad para someter la creación. Por eso Pablo habla de la batalla de la fe. Una batalla se da. ¿Por qué se da una batalla? La batalla se da, sí o no, se da con la idea de hacer prevalecer el deseo del que gana. Para eso se da una batalla, porque si yo antes de la batalla entro en acuerdo, no hay necesidad de ir a una batalla. Una batalla se da para que el que gane sea ese deseo el que prevalezca. Yo no tengo en este momento, hermanos, tiempo de ir a cada pasaje, pero si ustedes estudian basados en la tipología, verán que cuando el Señor dice: y señoréense sobre los peces del mar, señoréense, tomen el control sobre las aves de los cielos, tomen el control sobre las bestias, tomen el control en la tierra y tomen el control sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Si ustedes estudian esa palabra, llegarán a la conclusión que Dios ahí le está diciendo al hombre que tome el control sobre las huestes espirituales de maldad, de ángeles, de principados, de potestades y de demonios. Y aplicando esta verdad más cerca de nosotros, más a nuestra vida, acoplándolo a nuestra condición, concluiremos que Dios nos está diciendo que destruyamos el pecado en nuestra propia vida antes de que el pecado nos destruya a nosotros. Porque si vivimos conforme a la carne, dice, moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Urge, hermanos, que tengamos dominio propio, que matemos toda obra de la carne por medio de las herramientas que Él ya nos ha dado, que Él ya nos ha hablado, por los muros de salvación, por las puertas para entrar a su presencia. Y por alguna razón, hermanos, Dios dispuso que el hombre, por medio de batallas, por medio de guerras, tome el control y destruya las huestes de maldad sobre principados y potestades en las regiones celestes. Hoy, esta mañana, cantamos acerca de que el Señor nos va a dar la victoria. Primera de Corintios dice, yo les leo, dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? La batalla se da, hermanos, debido a que estos dichos principados, potestades,
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes se rebelaron en contra de Dios. Y por alguna razón Dios decidió coronar al hombre y dar esa autoridad al hombre. ¿Pueden imaginar lo que sucedió cuando estas huestes escucharon esto, que Dios le había dado autoridad al hombre? Es también la razón por la que el enemigo hace caer al hombre por medio de engaño. Es una de las razones por las que Satanás nos ataca y busca que nuestra fe se debilite, o en el peor de los casos, que tengamos una segunda muerte. Nuestra vida, hermanos, debemos de entender esto, que nuestra vida depende de ganar esas guerras. Nuestra vida depende de ganar esas batallas, porque si no las ganamos, el deseo del enemigo, él no está jugando. El deseo del enemigo es, como dijo Goliat el filisteo a David, le dijo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. El enemigo no está jugando. O vivo yo por medio del poder del Espíritu Santo, o vive el enemigo y yo muero. O tengo libertad en Cristo Jesús, o soy esclavo del pecado. Nuestros días, hermanos, son días difíciles, y no nos dejemos engañar por Satanás creyendo que no moriremos si lo escuchamos a él. No nos dejemos engañar pensando que no moriremos si le permitimos que él hable a nuestra vida. Y yo quería ver, hermanos, que hoy en día un engaño que yo puedo ver es el entretenimiento. El entretenimiento es bueno, pero solo es bueno cuando está por debajo de las prioridades. Y una prioridad, hermanos, una prioridad, hermanos, es leer las Escrituras. Y hay una estadística, hermanos, cada vez menos cristianos leen sus Biblias. El deseo de Satanás, hermanos, es que por medio del engaño, del entretenimiento, seamos destruidos. Pero no nos dejemos engañar, tengamos las prioridades correctas. Para concluir, hermanos, quiero que por favor volvamos. Ustedes están ahí en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26. Y quiero que veamos la seguridad de la bendición de Dios. Con esto quiero concluir. Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos. Leamos hasta ahí. Analicemos esta palabra. Entonces analicemos esta frase. Entonces dijo Dios: hagamos. ¿Cuántos pueden ver que detrás de esta aseveración hagamos existe la idea de hacer algo que se sabe con exactitud? ¿Pueden verlo? Hay una aseveración que dice hagamos, existe la idea de hacer algo que se sabe con exactitud. Es decir, hermanos, Dios no dijo experimentemos o hagamos esto y veamos qué resulta. Él hace claro que la existencia del hombre fue el producto de una idea bien concreta, bien definida por parte de Dios. El hombre no es un experimento de Dios, no es un experimento de la divinidad. El hombre fue hecho con propósitos claros, concretos, bien definidos. Tú, hermano, y yo fuimos hechos con propósitos bien definidos. Fuimos hechos para heredar la bendición de Dios. Y mucho menos nosotros no somos productos de la evolución. Dios, hermanos, no comete errores. En los planes de Dios no existen las equivocaciones. En sus manos nunca resbalaremos. Él sabe exactamente quién eres tú, para qué fuiste creado y hacia dónde Él te está llevando. David dice en 2 de Samuel: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y dice también: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Dios quiere bendecirnos, hermanos, aún más y más y más, y por toda la eternidad Él quiere bendecirnos. Pero Él dice que debemos de oír, guardar y cumplir los mandamientos que Él nos ha dado. Ahí está la victoria, ahí está la bendición, en el Espíritu Santo, en oírlo, en obedecerlo, en seguirlo a Él, en someternos a lo que Él dice. Quiero por favor que me acompañen al Salmo 115, versículos 12 al 18.
Dice el Salmo 115, versículos 12 al 18. Dice: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio, pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, hermanos, que el Señor los bendiga. Señor nos anima, hermanos, el Señor nos anima a la humildad esta mañana. Amén. Yo pienso cómo David venció a Goliat, porque no fue él, sino que fue el Señor. Y hay que captar eso, que el único que puede darnos la victoria es el Señor. Yo escribí aquí mientras el hermano compartía que hay victoria sobre la victoria, porque Dios en la vida puede darnos victorias, pero la victoria sobre la victoria es la humildad. Algunas personas suelen ser bendecidas, pero pierden la batalla, porque pierden la batalla sobre la humildad. Oh Señor, creo que Él quiere mantenernos humildes. Amén, mantenernos humildes, porque esto es lo que nos va a dar la victoria sobre la victoria. Porque la victoria en muchos casos puede producirnos orgullo, y ahí perdemos la bendición de Dios. El Señor va a bendecir a los humildes, pero no a los orgullosos. Entonces, la victoria sobre la victoria es siempre, en las victorias de la vida, mantenernos humildes. Mantenernos humildes, amén. Aleluya. El misterio de la bendición de Dios, el misterio de la bendición de Dios es que la bendición produzca en nosotros humildad y no orgullo, porque puede producir orgullo. Dios puede usarnos, Dios puede bendecirnos de muchas formas. La clave está en que esa bendición no produzca en nosotros orgullo, sino que produzca humildad. Amén. Si en medio de las grandes victorias eso nos produce humildad, entonces nos aseguraremos la victoria perpetua en el Señor. Amén. Que nada nos saque, hermanos, y nos mantenga humildes. La obra de Dios se detiene si nosotros perdemos eso que se llama la humildad.